Ninguna duda de que hay diferentes categorías y que esos van a hacer o vamos a hacer la revolución necesaria para este mundo. Y es a ellos y a sus padres y a sus compañeros a los que me gustaría dirigir mi mensaje. Perfecto, Enrique. No índigo en sí quizá, o no constreñido ese término con esas características, pero sí mutantes que en este momento tienen que dar un paso al frente, una revolución. El profesor José Carlos Aranda, gran amigo de este programa y que estamos encantados de que esté con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Iker. Y que trata habitualmente, ¿no? Está ahí al cabo de la calle, con los problemas, con los chavales, enseñando. Y yo no sé qué piensa él de este término. ¿Crees que había un factor que sí era importante, que era una especie de autoridad moral, ¿no? en estas personas tan especiales, que tú sí que crees que pueden existir? Claro, yo no solo creo, afirmo que existen los índigos porque yo soy índigo. Claro. Ya somos dos al menos en esta mesa. Yo soy índigo. ¿Por qué eres índigo? Como tú eres índigo. Hombre, yo he leído la caracterización de los niños índigo y me siento totalmente identificado. Y además dentro de los índigos con una subcategoría que son los humanistas. Soy una persona con sentido de la trascendencia, una persona muy equilibrada, una persona que tiene una fluidez de pensamiento y de expresión maravillosa, que además se ha dedicado a dirigirse al público, a las masas, y que mi vocación hubiera sido médico, profesor, que de hecho es lo que soy, o político. He sentido una sensación de individualidad desde que nací, con una especie de mensaje que me trasciende y que me hace proclive a ayudar a los demás. Soy tremendamente empático. Lo que pasa es que nunca me he visto el aura. Mi problema es una cosa, vamos a ver. El otro día di una conferencia en un colegio y me hizo muchísima ilusión que el director del centro al día siguiente me mandara un correo diciéndome, porque había padres, profesores y alumnos de infantil. Me mandó un correo diciéndome, mira, no sabes la ilusión que me ha hecho encontrarme con Luisito, un chico de 9 años, en el patio de recreo, que me dijo, lo que más me gustó de ayer fue cuando el profesor dijo, todos somos diferentes y eso es genial. Porque frente a una educación que tiende a la homologación, decirle a un niño, oye, que todos somos diferentes y precisamente lo que nos enriquece es el que seamos diferentes. ¿Has visto más niños índigo en tus clases? Vamos a ver, si es que yo me niego también a una clasificación de tipología de índigo. Yo creo que tiene mucho predicamento la categorización de niños índigo porque aquello que clasificamos nos resulta más fácil de asumir y de actuar. Queda como un arquetipo sencillo. Queda como un arquetipo, correcto. Y a partir de ahí nos resulta más fácil operar mentalmente con los arquetipos. Pero, oye, qué pena ponerle un sello a un niño y decirle, tú eres un índigo. Porque eso es que lo va a condicionar de por vida, va a causar la promesa autocumplida. Es como cuando le dices a un niño, eres tonto, que al final acaba siéndolo. Y hay otros elementos dentro de lo que es categorizar a un niño como índigo que pueden ser muy peligrosos. Vamos a entrar en eso, con toda la mesa. Y le pido simplemente a Nina que nos dé el punto de arranque por ella, que sí que ha escrito sobre este asunto. ¿Qué opina de lo que hemos escuchado? Porque incluso algunos hablan de cierto peligro. Tú no tienes ninguna duda. Estos niños Yo no tengo ninguna duda, pero estoy muy de acuerdo, porque el ponerle una etiqueta, si estamos diciendo que tienen unas características de normalidad, para hacer normal algo que ya está muy obsoleto, estoy de acuerdo, sobre todo con Vicente, claro, porque con Enrique Vicente, porque estamos cambiando, pero no mutando de una manera espeluznante, en plan ciencia ficción. Los niños que podemos llamar índigo, cristal, los nuevos niños, a mí me gusta llamar nuevos niños, pero las editoriales saben perfectamente que desde hace casi 30 años es un término reclamo. Yo soy contraria a poner etiquetas. Nuevos niños me gusta. Nuevos niños, pero ese cambio, esa mutación es muy fácil y siempre, como ha dicho el profesor, siempre hemos existido los niños índigo. Tú eres muy índigo. Yo soy muy índigo. Sí, pero yo te lo explico, si puedo, rápidamente. Seguramente también, seguramente. No me importa, yo quiero definir lo que es diferente en esa mutación. Durante muchísimas generaciones lo importante ha sido que estuviéramos enfocados todos socialmente en el tener. Sí. Pues siempre ha habido seres humanos que no. Podríamos llamarles índigo,
porque en visión aural, que no tiene nada que ver con la capacidad de evidencia, sino que es una cualidad del nervio óptico, se puede ver que aquí, esta zona chakra o centro vital de la medicina oriental, vibra en esa frecuencia, y las personas que tienen mayor equilibrio entre el hemisferio derecho y el izquierdo y que le dan igual de importancia a lo intelectual que a lo sensitivo, sensible, intuitivo, tienen esta frecuencia, esta zona muchísimo más índigo. Pero un momento, y eso dices que lo captan en el termino. Bueno. Y siempre han habido personas de cualquier edad, cualquier etnia y en cualquier tiempo que han sido para ellos más importantes el enfoque de vida en el ser y no en el tener. Para mí se les podría llamar índigo o de otra manera, o mutantes o más evolucionados. ¿Qué ocurre? Que desde hace unas generaciones los niños, los jóvenes, tienen más enfoque, le dan más prioridad al ser que al tener. ¿Ah, sí? ¿Crees que esa revolución existe? Exacto. Bueno, eso es interesante escucharlo. Yo coincido en eso plenamente. Vamos un momento con Manuel, que pero de todas formas, discrepa y está abierto el debate. Y hay una cosa importante. Todavía no me queda claro, perdón, cuál es el concepto de... Tú decías que podría ser peligroso, que es una parte buena del debate. Claro, porque mucho de lo que está ocurriendo es lo siguiente. Esto ya hay muchos analistas que lo han dicho. Los padres de los niños, ya que hablamos de los niños, prefieren tener niños índigo a tener niños diagnosticados con déficit de atención, con hiperactividad, por ejemplo, o con autismo, que son los dos trastornos, o las dos anomalías en el desarrollo, que normalmente se asocian con características, algunas por lo menos de las características que definen, de las varias, que yo digo que es muy abierto, muy ambiguo y demasiado laxo como para ser una definición. ¿Me permite que apuntarle un momento? Perfecto, sí. De hecho, se identifica explícitamente en el proyecto Índigo Internacional a los niños índigo como también denominados TDAH. Y se identifica. Esto es un movimiento en Argentina. Trastorno de déficit de atención. Trastorno de déficit de atención, que es lo que estaba comentando Manuel. Me preocupa mucho, además. Se identifica. Es un país donde ha adquirido esto un auge extraordinario, y que se identifique dentro de su propia publicidad TDAH con niños índigo es sumamente peligroso. ¿Por qué? Hombre, entre otras cosas porque se mezcla dentro de la corriente de los niños índigo lo que es la corriente naturista, y es una fórmula de defensa contra el exceso de medicación que se ha utilizado en países desarrollados, tales como Norteamérica, por ejemplo. Pero de ahí a que cuando hay un problema realmente diagnosticado, no se acuda a los cauces de la medicina y confiemos en personas que ni tienen la formación ni la información y además tienen intereses económicos en el diagnóstico, me parece muy mala experiencia. Cuidado. Yo aquí tengo que ser muy radical. El negocio de la New Age con los niños índigos, eso da para pipas. El negocio gordo es el de las farmacéuticas y la psiquiatría, que ha sido uno de los grandes males del siglo XX. Mira, los que ponen dinero lo van a sacar de cualquier sitio. Porque voy a hablar de mí. Yo tenía unas características, no voy a englobar, pero de las que serán propias. Yo de pequeño era un niño muy nervioso, porque era hiperactivo. Y tenía trastorno también del déficit atencional. Afortunadamente, aún no habían llegado, no se había impuesto el doctor Leon Eisenberg, el creador de ese concepto que antes hablaba de psicogenética. No. Y gracias a eso, estuvieron a punto de drogarme. Disfunción cerebral mínima, lo llamaban no me convirtieron en un drogadicto, como hoy en día es la mitad de la sociedad. Para el gran triunfo de las farmacéuticas, que cada vez se inventan más enfermedades psiquiátricas y también médicas, y a las que le vienen muy bien todas las epidemias que nos van a venir. Así que el gran negocio está ahí. ¿Y qué ocurre? En defensa, yo tengo que decir que ¿por qué se dice este niño tiene poca atención? No, este niño es creativo, este niño es nervioso, no, este niño tiene una amplitud mental y un deseo de hacer muchas cosas. A ver, que son dos cosas. Que si no se centra puede ser muy nervioso, pero si no centra la atención tiene un trastorno de atención. Perdona. Si no se mantiene la atención más allá de 3-4 minutos... La cuestión es que le enseñas a centrar la atención. Yo estoy hablando... Bueno, es que hay veces que no es posible enseñar, sino que hay que corregir con fármacos. Esta discusión, Manuel, es como si habláramos del amor, del orgasmo. O sea, yo no puedo hablar ni del amor ni del orgasmo con un cura, con un monje
que toda la vida haya sido célibe. Sin embargo, ellos hablan mucho de eso. Célibe, porque no sabe de lo que está hablando. En teoría, tú no debes saber de lo que está hablando, yo sí, porque he padecido eso y tengo toda una serie de características que se atribuyen no ya a los niños índigos, sino a los del TDAH. Que los únicos que saben de esquizofrenia son los esquizofrénicos, perdón, los que los tratan también sabrán, ¿no? Sí, no, sí, no, digo por qué, perdón, termino con una sola cosa. Claro. El doctor Leon Eisenberg, psiquiatra que inventó el término TDAH y otros anteriores, en su lecho de muerte dijo que era mentira, que era una invención, que era falso para el negocio y lucro de las farmacéuticas y de la dictadura psiquiátrica mundial que tantos males ha causado desde Stalin a nuestros días. Eso ahora resulta que se sabe y nadie hace nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fue una cosa en su lecho de muerte, tiene menos importancia de cuando lo dijo antes. No, quiero decir, hay escucha un momento, Enrique. Déjame hablar, por favor, déjame hablar porque no paras. Manuel. Vamos a ver. Independientemente de que ese hombre en su lecho de muerte, que lo mismo no estaba en las condiciones mentales adecuadas, dijera eso, o dijera otra cosa, da igual, porque eso viene en los manuales de diagnóstico psiquiátrico, y no como un invento para lucrar a las farmacéuticas, ¿vale? Ahí hay un síndrome real. Yo he trabajado con esos niños, he hecho investigaciones con ellos, es decir, sé de qué hablo, no he necesitado... de niños creativos simplemente, Manuel. No necesariamente, pueden ser muy creativos simplemente porque pero no se ajustan a la norma. Parece que hay, yo desde mi desconocimiento, como unos mundos permeables ahí, ¿no? A mí me gustaría, porque me interrumpió Enrique muy bien, pero me gustaría apuntillar esto. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, en que el auténtico negocio está en las farmacéuticas. De hecho, hay un mal abuso, y yo lo he reconocido así, en el diagnóstico del TDAH, y yo hablaba con Manuel de un solo dato estadístico, es el diferencial del 7% de niños diagnosticados en España o en Estados Unidos frente al 1% en Francia, lo que indica que hay un diferencial de diagnóstico y de tratamiento. Ahora, esto no quita, Enrique, por favor, y vamos a ser muy serios, a que haya un 1% de niños que tienen problemas que requieren medicación. Un 1%. Un 1%. Y por un 1% y ese vamos a derogar perdona, a un 100%. Perdona, no, es que el retirar la atención médica y el diagnóstico al niño que realmente lo necesita es un riesgo de salud. Sí, pero vamos a derogar al 100%. No, estoy hablando del 100%. Estoy hablando de la negación. Al igual que los adultos. Estoy hablando de la negación del problema bajo el paraguas de una denominación. Queda muy claro. Escuchemos un momentito a Nina. ¿Qué porcentaje hay, calculáis, de niños, para hacernos una idea, de niños, nuevos niños, vamos a llamarlo así, en la sociedad actual? Pues yo en mis libros te pongo todo tipo de datos. Por ejemplo, no es normal que haya un 75% de fracaso escolar desde la década de los 90. Se están suspendiendo ni siquiera los profesores siguen siendo encantadores, sobre todo los que son vocacionales, pero están por encima de ellos. Nina, de que 7 cada de niños podían tener estas características iniciales que se les... El dato es sí, pero era por lo que he dicho. No sé, yo por eso lo pregunto. Su enfoque de vida está en lo que les realiza. Y el sistema les impide... Y el sistema se va cayendo, como decía Enrique, se va cayendo porque lo importante no es ser médico porque mis padres o mi estatus o mi apellido me obliga. Lo importante es que yo encuentre que me hace feliz, porque todos los seres humanos trabajamos en un sector llamado servicio, servir a los demás. Si tú haces lo que a ti te gusta, vas a servir muchísimo mejor como adolescente, como adulto, como... Pero yo lo que te quería preguntar, por eso lo he lanzado aquí, es que hay una gran cantidad, no es una excepción, quería sacar, si es así, no lo sé, ese dato, para que todos lo entendamos, que hay muchos más niños, o nuevos niños, como queréis llamarle, centrémonos en los niños, por favor, con esas potencialidades, por algún motivo esas potencialidades están ahí, y que esto nos retrotrae al famosísimo, comentadísimo y sin igual a nivel de repercusión debate de la educación. Pero es otro debate, pero bueno. Pero te pido, Nina, en este momento, la máxima, por favor, casi en titulares. Para ti, ¿cómo definirías tú? ¿Cuáles serían tus claves importantes para ver a estos nuevos niños? Para que los tengamos casi en un espejo ahora mismo. Sí, cada vez que tengo oportunidad de hablar lo digo y insisto, de todos los tiempos, lo que ahora queremos etiquetar como índigo ha existido siempre. Es el que se sale de la norma. Te he dicho, creativo, se sale de la norma. Se salen de la norma porque no se amoldan a lo que nos normaliza, nos hace normales
de las no quieren reglas ser normales. miembros de la Sí, comunidad. todo lo contrario. Sí, es que hay de todo, absolutamente Pero de tendríamos todo. creativos y ¿Qué diferencia habría de un niño maleducado y hiperactivo? No. Esa es la ambivalencia también, y sin llegar a los extremos. Lo importante, el enfoque de lo que queremos acuñar es la persona, el niño que crecerá, adolescente y a adulto. Eso sin duda. Claro. Es la persona que será importante en esta sociedad, porque lo que le importa es ser y no tener. En ese sentido le dará igual tener. Queda claro. Una cosa más. Importancia personal, cero. Entonces, liderazgo, sí. Conciliadores, también. Solidarios, también. Egoístas, mucho menos. Lo de ser niño índigo, sentido de trascendencia, Totalmente. capacidad de liderazgo, Sí. capacidad de salirse de la norma, deseo de cambiar su sociedad. ¿Qué te parece? Los niños son muy diferentes unos de otros, y los hay. Aparte de la inteligencia, que es algo que ya se lleva conociendo e investigando desde hace más de un siglo, pues también lo hay en la personalidad y en habilidades sociales, en comunicación, en lenguaje y muchas cosas. Pues en algunos niños se dan ciertas características polares, es decir, extremas, de ciertos factores, y ya está. Simple diversidad, ¿no? De hecho, para ser ascendente no hace falta tener muchos años. Yo sigo enumerando lo que para mí y para algunos que han estudiado esto es los niños, los nuevos niños, por decir, pero insisto, no niños. Hay gente que es muy adulta ya, muy mayor. Pero que no son nuevos, pero sigue siendo un poco niña también. Sí, no, pero cuidado, quiero decir que esto es un proceso que cada vez va a más. Digamos, ha ido desde algo muy amplio a algo muy estrecho a algo muy amplio. Son vistos, hasta ahora, hasta hace no mucho, han sido vistos como frikis, como raros. No son raros, son diferentes. Se les ha visto como unos niños hiperactivos y nerviosos. No, es que son multitarea. Puedo leer algunas otras cosas más. Son comunicadores empáticos. Tienen un fuerte sentimiento de derecho de merecer estar aquí. Son creativos innatos. No es que se distraigan fácilmente. No es que sean impulsivos. Es que son espontáneos. No es que sean hiperactivos o nerviosos, como decía antes. Es que están llenos de energía. Energía que se manifiesta a muchos niveles. A algunos que podríamos decir de curación o mal llamados paranormales. Pues como casi todos los niños no es que sean impredecibles, es que son flexibles. Perfecto, Enrique. Muy buenas anotaciones. Decía Manuel Martín Loches. Mientras no estén enfermos, la mayoría de los niños son así. Son inquietos, son creativos, tú eres padre. En mi época, no. Sí. En mi época, no, y tengo unos años más. Bueno, pues porque a lo mejor había una disciplina más rígida. En mi época yo era. Yo te insisto, yo era un niño muy nervioso y conocía a algún otro, y eran raritos como yo. Pues Enrique, yo sigo siéndolo, a Dios gracias. Enrique, no eras el único, porque en una conferencia con Álvaro Pombo refería a él cómo lo echaban de clase diciendo claro, pasillo. Pero es que es claro, Álvaro Pombo. Ha habido una discriminación a ese tipo de personalidad. Yo necesitaba hablar. Porque se aburrían clases, porque sabían más que los profesores. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es confundir a la gente. El fenómeno existe, pero existe porque todos somos diferentes. Y como muy bien ha dicho el profesor Manuel, yo soy un niño diferente, igual que todos los niños que yo tengo conmigo en clase, cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos es maravilloso en su diferencia. Y todos merecen mi cariño y mi respeto y apoyarlos y quererlos, como son, partiendo de la base de que cada uno es individual. Sí, pero tú rápidamente has dicho que tienes unas características que sí que se acoplan al concepto. Sí, ahora que tú dices, yo he tenido índigo, ¿en qué sentido? En que hay gente que tú ves que tiene una especial percepción de entrega a los demás, una especial empatía por los demás, que son comunicadores que son capaces de entregarse al máximo. Si esas son las características del niño índigo, yo los he tenido conmigo, claro, también he tenido otros, pero perdón, y aquí acabo. Sí. Si tú a mí me dices, clasificación de los niños índigos, índigo, humanista, conceptual, artista, interdimensional, esto también se nos dice. Oye, pues yo me voy, fíjate, a una clasificación de caracteres que hablaba de sanguíneo, flemático, melancólico y colérico, que coinciden con las mismas características y que tienen 2.400 años. Son características de la personalidad. 400 años, o sea, que me vengan a mí a vender. De Oriente. No, perdón. No, de Grecia. Esto es de Grecia. Esto es de Oriente, de la medicina ayurvédica. En el siglo II fue adaptado por Galeno y que nos llega a nosotros aquí en la Edad Media por las traducciones de Aristóteles. ¿Queréis aportar algo más? Sí, que simplemente pasa muchas veces, por lo que tú estás diciendo además,
que las definiciones son tan laxas y tan ambiguas que pasa un poco como los horóscopos. Es decir, que todos valemos para cualquier clasificación del horóscopo. Todos somos comunicativos, todos somos creativos, todos somos empáticos. En el bagaje del ser humano venimos con ello. ¿Hay días de una manera? Sí. Yo creo que sí. Salvo enfermedades. Pero lo normal y lo lógico, de hecho, con la empatía y la teoría de la mente es como aprendemos a hablar, sin que nos enseñen el lenguaje. Es decir, hay variabilidad. Vamos a hacer una cosa, porque por desgracia el tiempo es el que es. Y el tema es interesante y como ven tiene muchas ramificaciones. Y me gustaría que fuesen nuestros amigos muy claros. Si tuviéramos que mandar un mensaje a uno de esos niños, que está en su casa, que está con sus padres, que puede estar dentro de esta esfera, ¿qué le diríamos? Porque ese niño seguro que vive ciertas cosas, seguro que espera de vosotros algo, un mensaje. ¿Qué mensaje? Que tiene algo que hacer y que es importante que esté aquí, que se comprometa consigo mismo. Por mi experiencia, desgraciadamente, la mayoría se sienten que están de más aquí. Qué interesante, Nina, porque eso es lo que yo quería, ¿no? Una frase que pueden entender perfectamente al otro lado y que también, por tanto, reinterpreta lo que vosotros pensáis, ¿no? Nina le dice a ese niño que está ahí... Que espere, que tenga paciencia, que en su corazón está la verdad y si está aquí es por algo más allá, por algo muy importante que está en su corazón, que no deje de creer en sí mismo más allá de las apariencias. Muchos abandonan la idea, ¿no? En el trayecto abandonan la idea o el sistema les borra la idea de... Es interesante ese mensaje. Yo no sé cuál es el mensaje del profesor. Mi mensaje es pedirle por favor a los padres que no crean que su niño es índigo. Porque si lo creen, claro, cuando mi niño es hiperactivo, o mi niño es fracaso escolar, o mi niño es autista, me enfrento a un problema y tengo que poner soluciones, luego adopto una actitud proactiva hacia la resolución del problema. Si a mí me dicen que mi niño es índigo y que las características que presentan son las mismas que el hiperactivo, pero que lo es porque viene con una misión trascendente, ¿qué hago yo con él? Sea índigo o no sea índigo, un padre está para querer a su hijo, para apoyar a su hijo, para potenciar lo que de bueno tiene su hijo, que ha nacido con ello, y para ayudarle a superar aquellas deficiencias que pueda presentar en su carácter, en su evolución. Mensaje. Por tanto, yo creo que es importante que le diga, oye, es que sea o no sea, lo que tú tienes que hacer es querer a tu hijo y educar a tu hijo. Profesor José Carlos Aranda, siempre muy gráfico, mensaje no solo para ese niño al que me refería, sino para los padres que quieren estar viendo con el niño este programa. Claro. Me gustaría mucho, porque sé que me ve en familia, ¿eh? Es una rareza, se ve en familia este programa, algunos de los temas. Con la misma claridad, Enrique y Manuel. Enrique. Bueno, lo que yo les diría a esos niños es que, asumiendo que estoy de acuerdo con lo que han expuesto tanto el profesor Aranda como Nina, yo creo que nos hemos perdido demasiado en la hojarasca y no hemos visto el conjunto del bosque. Ese conjunto del bosque yo lo definí como una necesidad de un salto, de una revolución. Entonces lo que yo les diría, no a los niños, sino a los adolescentes, jóvenes, adultos y aún gente de mi edad que siguen teniendo espíritu de joven y necesidad de revolucionarlo todo, de cambiar las cosas, que esa energía se necesita para cuando este sistema se derrumbe, algo que no veo muy lejano, construir un sistema radicalmente nuevo. Creo que para eso estamos aquí y ahora. Pues yo casi difícil ahora, después de esto que le he dicho Enrique, te lo he difícil. Secundo mucho de lo que él ha dicho. Yo le diría a los niños índigos, lo primero, que no se equivoquen, que no piensen, que no asuman una cosa muy peligrosa, que es pensar que son de una raza diferente y que tienen una misión en la Tierra para salvar a los demás, que no tenemos esa característica. Eso es lo peor que se puede decir a una persona, que es de una raza superior, porque eso puede engendrar unos peligros en un futuro tremendos. Aquí todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y se trata precisamente de que entre todos nos llevemos bien y que lleguemos a solucionar estos problemas que tenemos en el mundo, entre todos. Porque tanta creatividad me viene de los niños índigo como de otros que tienen otro punto de vista. Esa es la idea. Entre todos podremos. Y no hay nadie, no hay ninguna raza que esté por encima de los demás que vaya a salvar el mundo. Somos nosotros los que nos tenemos que salvar a nosotros. Seamos índigo o azul marino, me da igual. O amarillo. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Se han dicho cosas como siempre interesantísimas que tendrán su eco, que retumbarán a través de ese fenómeno nuevo que es la red, que llegarán a muchas personas y yo lo sé por experiencia propia, cómo luego esto es un bálsamo en ocasiones, o un acicate,
o una voz de apoyo para muchas personas que están ahí. Así que, profesor José Carlos Aranda, Manuel Martín Loeches, Nina Linares, maestro Enrique de Vicente, gracias a los cuatro, de verdad, por esta pequeña lección compartida, con intensidad, como siempre, pero con muchos datos importantes. Ahora, gracias a los cuatro, de verdad. Vámonos con otra historia que